Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal Astrología para Entender. Y hoy os quería hacer un vídeo sobre la carta heliocéntrica. Y voy a explicar un poco de qué se trata y de por qué veo que es un ejercicio interesante. No hay que sustituirla, no hay que sustituir la carta natal por la carta heliocéntrica, pero es un complemento muy bueno. Es un complemento que a mí personalmente me resuena mucho, y digo me resuena porque el mundo de la astrología es tan amplio, es tan vasto, que al final hay que hacer un camino propio, porque ni lo vamos a saber todo, ni se puede, no se puede saber todo, porque hay muchísimos caminos dentro de la astrología, ¿no? O sea, a veces utilizo el ejemplo, si pensamos que la psicología, que tiene tantas ramas diferentes, tantas escuelas diferentes, tantas cosmovisiones diferentes, ya dentro de la psicología, que tiene unos 150 años, pues imaginaros la astrología, que tiene varios miles de años. Hay muchos caminos diferentes dentro de la astrología, entonces yo siempre aconsejo jugar dentro de ese cuerpo de conocimiento gigantesco, jugar, probar, investigar y cuando algo nos llama mucho la atención, profundizar un poco, ¿no? Entonces a mí la carta heliocéntrica en su momento me llamó mucho la atención, y he estado investigando, he estado profundizando un poquito más y me hace muchísimo sentido. Es la carta natal, pero desde el punto de vista del Sol. Por lo tanto, la Luna desaparece y tenemos a la Tierra. ¿Diferencias con la carta natal? Pues esto, la diferencia principal es que sale la Tierra. ¿En qué posición sale la Tierra? La posición de la Tierra en la carta heliocéntrica es la oposición exacta al Sol en nuestra carta natal. No sale la Luna, porque la Luna es un satélite de la Tierra, entonces la Luna estaría donde está la Tierra. Desde el punto de vista del Sol, la Luna no tiene importancia, o sea, no tiene suficiente, no tiene una influencia. Los planetas personales, Marte, Venus y Mercurio, tienen posiciones diferentes, en signos diferentes, en casas diferentes. Ahora hablaré de lo de las casas. Y los transpersonales y los sociales, Saturno-Júpiter, cambian ligeramente. Puede haber un cambio de signo, puede haber un cambio de unos cuantos grados, y por lo tanto se pueden deshacer aspectos del natal y se pueden formar aspectos nuevos, ¿no? Entonces, sobre todo afecta a los planetas personales, la introducción de la Tierra, y afecta ligeramente los transpersonales y los sociales. No hay retrogradaciones desde el punto de vista del Sol. Los planetas siempre van, porque la retrogradación es una ilusión óptica desde el punto de vista de la Tierra. No existe una retrogradación como tal, es una ilusión óptica, pero esa ilusión óptica nos afecta. Desde el punto de vista del Sol no hay retrogradaciones, los planetas siempre avanzan, están todos girando alrededor del Sol. ¿Por qué me parece un ejercicio interesante mirar la carta heliocéntrica? Primero porque el Sol, y esto muchas veces, demasiadas veces, desde mi punto de vista, demasiadas veces se olvida. El Sol es el 98,8% de la masa del sistema solar. O sea, Júpiter y Saturno, que son planetas enormes, son canicas al lado del Sol. Entonces, esto se olvida muchas veces. Y desde la astrología muchas veces se habla del Sol como un astro más, y se habla del Sol, se lo identifica a veces incluso con el ego. Unas cosas que personalmente no estoy nada de acuerdo.
El Sol en la carta natal es sin duda el centro. O sea, en la carta natal geocéntrica es el astro más importante y si lo podemos poner en porcentaje, tiene el 98,8% de importancia. ¿Eso quiere decir que los demás no tienen importancia? Sí, sí que la tienen. Sí que la tienen y mucha en la carta natal. Porque todos los demás planetas condicionan ese Sol. Pero el Sol es el centro, el Sol es nuestra esencia. Podríamos decir que es nuestra esencia de alma. Entonces, los personales que conforman nuestra personalidad, Júpiter, Saturno, los sociales, es cómo negociamos con el mundo, con la sociedad, conforman la parte social, son esas fuerzas con las que hay que negociar en el mundo, fuerzas grandes. Los transpersonales, más allá de Saturno, los transaturninos, son esas funciones, esas fuerzas que nos ayudan a evolucionar, que nos ayudan a madurar. ¿Madurar hacia dónde? Hacia el Sol. Entonces está la Luna, las dos luminarias, la Luna y el Sol. La Luna, o sea, nosotros vivimos básicamente en un constructo lunar saturnino. Vivimos en una realidad con una cúpula emocional que tenemos que ir adaptando a lo largo de toda la vida, que tenemos, por eso la Luna es tan rápida y constantemente nos va enviando información que nos, a modo de espejo de la luz solar, que nos permite entender qué está sucediendo en el día a día, qué nos está sucediendo. Esa información es la que nos envía constantemente la Luna, ¿no? Entonces, a base de tomar esa información y hacernos cargo de ella, responsabilizarnos de esa información lunar, podemos ir resignificando nuestro constructo lunar. Y lo resignificamos para tener, y al mismo tiempo todos los otros planetas también, ¿no? Para tener cada vez mayor acceso a nuestra luz solar. De alguna manera podríamos decir que a lo largo de la vida, y ese muchas veces en astrología se llama el viaje del héroe, el viaje del Sol, yo de alguna manera entiendo que maduramos a lo largo de la vida, maduramos hacia nuestro Sol. Eso quiere decir que ese Sol viene condicionado por un montón de aspectos, por aprendizajes familiares, culturales, un montón de condicionamientos, y esos condicionamientos se van resignificando, se van entendiendo poco a poco a lo largo de la vida para que podamos acceder al Sol. O sea, de alguna manera evolucionamos hacia algo que ya somos en esencia, pero hay un camino por realizar y ese es el camino de aprendizaje en la vida, ¿no? No es que tengamos que evolucionar hacia algo que todavía no somos, no, o sea, tenemos que irnos quitando capas para evolucionar hacia algo que ya somos, pero hemos olvidado o lo tenemos tapado, ¿no? por diferentes condicionamientos. Entonces, la vida es un viaje hacia el Sol, una maduración hacia el Sol. Entonces, nuestra energía esencial, y en ese sentido el famoso horóscopo, que no deja de ser, tal y como nos lo han vendido, no deja de ser una caricatura de la astrología. Eso no quiere decir que la astrología de signo solar, que es el horóscopo, no tenga una profundidad. La tiene, y de hecho conozco algún astrólogo, por ejemplo, hay un norteamericano, Christopher Renstrom, un astrólogo que hace astrología de signo solar, también hace cartas natales, ¿no? Pero hace astrología toda su vida, ha hecho astrología de signo solar, o sea, ha hecho horóscopos solares
de una gran profundidad. Pero claro, tiene en cuenta los tránsitos, tiene en cuenta todas las posiciones planetarias, ¿no? Pero la astrología de signo solar tiene su profundidad cuando está bien hecha. ¿Y por qué tiene su profundidad? Porque nos olvidamos muchas veces que el Sol es el gran centro. Y lo consideramos, muchas veces se pasa de puntillas en astrología. Ah, vale, eres Capricornio, eres Sol en Cáncer, vale, boom, y nos metemos en todos los planetas, ¿no? En todos los condicionamientos, en todo el guión, porque es un guión entre diferentes actores, y nos metemos en el guión. Y el Sol queda muchas veces en segundo plano, porque es incómodo, no sabemos muy bien cómo tratarlo. Entonces esto, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, es el yo, no, es el ego, no, es el... No, el Sol es el centro y es el objetivo de estar estudiando astrología. No pasemos de puntillas por el Sol. Que después, para entender los condicionamientos, por supuesto que está toda la carta, ¿no? Y ese es el camino de vida. O sea, entender esa carta y activar en nosotros todas esas diferentes funciones, apropiarnos de esas funciones y apropiarnos de nuestro propio camino, ¿no? Para ir hacia el Sol. Entonces la carta heliocéntrica es un ejercicio muy interesante porque nos coloca directamente en el Sol. Yo lo veo un poco un ejercicio teórico, pero es una brújula. Tiene esa cosa en común con los nodos lunares. Yo veo dos complementos muy, muy interesantes de la astrología. Es enfocarnos en el eje nodal, que nos habla de la luna y de esa relación entre la luna y el Sol, porque es una brújula. O sea, el nodo norte nos sirve de brújula. Y, por otro lado, la carta heliocéntrica. La veo otra gran brújula. Es un ejercicio teórico porque al colocarnos en el Sol, en la carta heliocéntrica, nos colocamos en el Sol, podríamos decir, yo no soy muy fan de esta definición, pero podríamos decir que ¿cómo viviríamos nuestra carta si estuviéramos iluminados por el Sol? ¿Qué quiere decir iluminados por la luz solar? Que ya no nos vivimos condicionados por la luna, ya no nos vivimos condicionados por lo emocional, por nuestros condicionamientos emocionales. Entonces la carta heliocéntrica es una abstracción, la astrología lo es una abstracción de cómo me viviría yo si me pusiera directamente en el Sol. Entonces ahí está el aporte interesante de dónde se coloca la Tierra. O sea, porque si nos ponemos en el Sol, también sale la Tierra como planeta. Y la Tierra sería ese signo y ese grado con esos aspectos que haga a los otros planetas, sería el cómo encarnamos aquí. O sea, es un poco ¿qué hemos venido a encarnar? ¿Desde dónde hemos venido a vivirnos en esta tierra, en esta encarnación? Entonces es un ejercicio muy interesante, un poco ideal, en el sentido de, vale, y si me pongo en el Sol, ¿cómo está toda esta relación, ¿no? Entonces, ahí, claro, en la carta heliocéntrica se dice que no hay que poner las casas, porque desde el punto de vista del Sol, la distribución de las casas es totalmente diferente, entonces no sería válido. Lo que pasa es que investigando me he dado cuenta que si ponemos las casas, si las progresamos con hechos vitales importantes, las progresiones salen claramente significativas. Entonces hay algo ahí que yo la hago con las casas, porque progresando esas casas salen aspectos muy, muy significativos. Entonces,
coloquémonos en el Sol y veamos cómo sería la vida, viviéndola desde nuestra energía esencial, conectados con nuestro propósito de vida. Y ahí veo la carta heliocéntrica, la veo muy interesante. Muchas veces el propósito lo vemos en la casa 10, lo vemos en el Sol también, pero entonces cuando sacamos la carta heliocéntrica, es un ejercicio muy interesante de propósito de vida y podemos añadir esa información a la información solar de la carta natal, a la información de la casa 10, el escenario de vida, la parte más alta, más visible en el mundo de nuestra carta natal. Podemos añadir esa información a ese camino hacia el nodo norte, ese foco que tenemos que poner en el nodo norte. También está la información del camino del ascendente, o sea, un camino de una energía que tenemos que ir integrando a lo largo de la vida. Entonces yo veo estos puntos muy interesantes, ¿no? Es el ascendente, nodo norte, casa 10, Sol en el natal, y añadir esa información de tierra de la carta heliocéntrica, y toda la carta heliocéntrica nos hablaría de ese propósito profundo, propósito del alma, diría yo. Para mí el Sol está mucho más relacionado con el alma, con el propósito del alma, que con el ego, como algunos dicen, ¿no? Que el ego sería nuestro personaje. Yo el ego lo relacionaría más con el ascendente, quizá, o un constructo de diferentes cosas, con la luna, con Saturno, con el ascendente. Habría que definir qué es ego también, ¿no? Porque ahí cada uno también entiende bastante cosas diferentes, pero el alma, nuestra energía de alma, nuestra energía esencial, ese lugar del cual venimos y hacia el cual caminamos, esa esencia que ya somos, esto sería el Sol. Entonces es interesante ver la carta heliocéntrica para jugar, ¿eh? O sea, y como complemento, o sea, no nos centremos en la carta heliocéntrica, porque estamos a mitad de camino, y siempre estamos a mitad de camino, en ese camino hacia el Sol. No podemos decir, yo he alcanzado el Sol. No, o sea, somos el Sol, por supuesto, pero siempre estamos en camino, porque es un poco lo que hemos venido a vivir, ¿no? Aquí en la Tierra, ese constante caminar, metas totales. Yo creo que no. O sea, la gran meta la alcanzamos cuando morimos de alguna manera, ¿no? Esa es la gran meta del vivir. Pero en vida siempre estamos en camino, y por eso lo importante es la carta geocéntrica, en esa constante resignificación, en espiral, en constante evolución, porque la carta está en constante movimiento. Siempre o sea, se va progresando la carta, están los tránsitos, esa carta siempre se está moviendo, y los mismos aspectos, así como las posiciones planetarias, en ese movimiento siempre se van resignificando constantemente. Entonces, a lo largo de la vida, aunque a veces parece que estemos en bucle, ¿no? No estamos en bucle. O sea, nos vamos moviendo en un movimiento de espiral, hacia nuestra energía solar, que sería, repito, es el 98,8% de la masa del sistema solar, es el centro del sistema solar. Todos los demás planetas giran alrededor del Sol, porque hoy en día, por ejemplo, que es obvio, ¿no?, del por qué se le está dando tanta importancia a los planetas transpersonales, pues no solo por ese gran sextil, o sí, de manera sincrónica, se le está dando tanta importancia por este gran sextil o pequeño gran trígono que nos afecta tanto a nivel colectivo y a nivel personal,
nos seguirá afectando durante muchísimos años. Los planetas transpersonales que nos permiten trascender, que nos permiten ir más allá de lo personal, que nos permiten evolucionar hacia algo que ya no tiene que ver con nuestra pequeña situación de vida, sino hacia algo mucho más grande, pues incluso estos planetas transpersonales todos giran alrededor del Sol. No hay que olvidarlo. O sea, no pongamos en la misma dimensión a Urano, Neptuno, Plutón y el Sol, porque no están en la misma dimensión. O sea, el Sol es otra dimensión aparte. Son todo pelotitas que van girando alrededor del Sol y que aportan muchísima información, que son totalmente imprescindibles para evolucionar en esa espiral, que son energías que no acabamos de entender del todo. Pues imaginaros si entendemos del todo al Sol. Pues no, el Sol es personal, transpersonal, es del más allá, del más acá. El Sol es el todo, de alguna manera, y todo gira alrededor de ese Sol. Entonces, como ejercicio teórico, como ejercicio de brújula, para poner una dirección que puede dar mucho sentido en un momento dado, ¿no? O sea, yo recomiendo, por cierto, meterse a investigar la carta heliocéntrica cuando ya estamos familiarizados con la carta natal. Hay que conocer bien primero la carta natal y después ponemos la carta heliocéntrica y de repente decimos, esto tiene sentido, ¿no? Lo que estoy viendo aquí, porque se aclara un poco el propósito. Y a veces desde la carta geocéntrica estamos en esa lucha, ¿no? De lo transpersonal, lo personal, el día a día, lo lunar, lo saturnino. Estamos en toda esa maraña de condicionamientos intentando entender. Maravilloso ejercicio a través de la astrología, ¿no? De geocéntrica. Y de repente añadimos esa carta heliocéntrica y decimos, vale, o sea, hay un norte, hay un camino hacia lo no condicionado, hay un camino hacia el alma que tiene sentido y que podemos superponer a la carta geocéntrica, o más que superponerla, utilizarla de complemento para entender en un punto más de profundidad nuestro propósito de vida. Entonces, hoy os quería hablar de esto. Si estáis ya familiarizados o familiarizadas con vuestra carta natal, estudiaros un poco la carta heliocéntrica. ¿Dónde está la Tierra? ¿Cómo se han movido los planetas personales? Porque a veces entendemos energías que a través de ese movimiento, ¿no? Como Venus, Marte y Mercurio cambian de signo, cambian de casa, de repente entendemos otra energía que tenemos dentro, que está ahí también, ¿no? Y que no siempre la identificamos con nuestra Venus, Mercurio o Marte natales, ¿no? Entonces, es una información complementaria que permite profundizar un poco más. Después hay un tema muy interesante también con la carta heliocéntrica, y es que, como es desde el punto de vista del Sol, se utiliza muchas veces en astrología mundial, se utiliza muchas veces y con mayor precisión que la geocéntrica para grandes sucesos en el planeta Tierra. Por ejemplo, hay una mayor correspondencia, una mayor significancia entre la astrología heliocéntrica y grandes terremotos, grandes sucesos climáticos a nivel global. Hay más correspondencia que los tránsitos en la geocéntrica, en la carta geocéntrica.
Entonces ahí, como no hay retrogradaciones, también es interesante, por ejemplo, esta entrada de Urano en Géminis, ¿no? Pues Urano en la carta heliocéntrica entra en Géminis allá por finales de noviembre de este año y ya no vuelve a retrogradar porque no hay retrogradaciones. Entonces el Urano en el último grado de Tauro pues genera cierta inquietud a nivel de estos terremotos, volcanes, pero no estamos viendo, hay movimiento, sí, a nivel climático hay bastante movimiento, pero no hemos visto un gran evento de entrada. Entonces yo estoy un poco pendiente de que haya un gran evento de entrada ahí entre octubre y noviembre. ¿Por qué octubre? Porque Urano estará en el grado 29 de Tauro, Marte desde el grado 29 de Escorpio le hace oposición y la Tierra, en la carta heliocéntrica, la Tierra estará en Aries y Marte es regente de Aries. Entonces, esto será en octubre, la Tierra irá avanzando y ahí hacia el 22-23 de noviembre hay una conjunción Tierra-Urano a pocos minutos de la entrada en Géminis. O sea, en el último grado, casi últimos minutos de Urano en Tauro, hay una conjunción con la Tierra. Entonces, yo creo que desde mediados de octubre a finales de noviembre puede haber una temporada bastante convulsa a nivel climático, a nivel tectónico, a nivel de volcanes. Vamos a verlo. Siempre en astrología es muy difícil hacer predicciones y es mucho más interesante para ir entendiendo, hacer comprobaciones, ¿no? Pero son unas fechas a tener en cuenta para comprobar cómo está funcionando esa carta heliocéntrica a nivel global. Y en lo personal, lo dicho, es un viaje hacia el propósito de vida, es un viaje hacia qué hemos venido a hacer, ahí donde tenemos la Tierra, cómo hemos venido a encarnar, qué energía hemos venido a encarnar, y después mirar todos los aspectos, ¿no? Un ejercicio muy, muy profundo acerca de nuestro propósito del alma. Gracias y hasta el siguiente vídeo.